Vamos a hablar de economía política, de economía ecológica, de crisis. Saben ustedes que la humanidad está permanentemente en crisis. La crisis de ahora es financiera y como la inseguridad alimentaria va a acompañar a la humanidad hasta el fin de sus días, porque la alimentación sigue siendo nuestra dependencia más grande para cargar las pilas cada día. Por tanto, siempre que hablamos de crisis, los ecologistas siempre decimos son una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Pues una oportunidad para acabar con la guerra en todos los vertientes. En este caso, la guerra entre biosfera y tecnosfera. Ayer ya hice referencia que detrás de este conflicto hay el fundamentalismo y hay el integrismo. El fundamentalismo tecnológico que piensa que las soluciones tecnológicas resolverán los problemas de la humanidad, y el integrismo cientifista, que en nombre de la ciencia esto es científico, esto es una religión condicionada por las empresas, condicionada por la ideología de los investigadores, por las prioridades marcadas por los poderes públicos y no por las necesidades de la humanidad. Estamos hablando de economía porque estamos hablando de recursos de propiedad común, el agua, la atmósfera, el suelo, el litoral, el paso, el surco de los ríos, son bienes comunes que han sido desconsiderados y que ahora están en crisis. Están en crisis por un uso abusivo, inadecuado, por el crecimiento también demográfico de nuestra especie, etc. Es decir, que tenemos tantos ingredientes que el deber del moderador es que estos ingredientes se sirvan al conjunto de una manera ordenada para que nos motiven a la participación, a un debate sobre este tema. De hecho, Stefan Nolte, que será el primero que tomará la palabra, me insistía que lo que él ha preparado es el diseño económico y el origen y la causa del cambio climático, y que quiere hablar de economía política. Y yo, como sé que es una persona muy rigurosa, sé que hará de esto una cosa muy comprensible para todos los asistentes. Stefan es activista, es permacultor, podríamos decir. Más o menos, como todo el mundo. Lo hemos presentado como de la Asociación de la Sierra del Agua. Quizás esto da una imagen un poco etérea de su intervención. Después tenemos también a Félix García. Félix. También tenemos a Torren, que hablará en inglés, ¿no? Lo digo por la gente que no tenga la facilidad de entender ese idioma, pues que pueda optar. Y Juan, que se unirá en el transcurso de la sesión al debate. Por tanto, tiene la palabra Stefan Nolte. Hola, buenos días. Creo que Jordi ya me ha presentado bastante bien. Ya nos hemos visto en una ponencia y en otra mesa redonda, así que creo que más allá, ya podemos pasar un poco de lo que son las bienvenidas, porque bueno, ya hemos hablado bastante. Yo me encontré un poquillo en esta mesa ante la situación de, bueno, el título original era el diseño económico como origen y causa del cambio climático, es decir, de cómo el sistema económico que estamos siguiendo deriva inevitablemente en la degradación ambiental. En este sentido, bueno, quiero empezar haciendo una pequeña reseña histórica. Hasta hace aproximadamente 100 años, cuando se hablaba de economía siempre se hablaba de economía política. Desde hace 100 años se dice economía, se habla de ciencia económica. Es un matiz bastante importante porque realmente lo que quiere representar es que desde hace cosa de 100 años se nos está intentando presentar como aséptico, como sin ninguna consideración política o ética, muchísimos análisis que en realidad son muy parciales. En realidad responden a una ideología muy concreta y que obviamente esa ideología responde a unos intereses también muy concretos. ¿Qué instituciones qué estudia la economía? En general, la economía, aunque tiene un componente científico, aparte del político,
tiende a estudiar, digamos, la producción y distribución de unos recursos que se sobreentiende que son escasos. Curiosamente, nos encontramos con que la economía hoy en día actúa como si el mundo no tuviera ningún límite, como si pudiera crecer indefinidamente. ¿Cómo hemos llegado a esto? Nos preguntaremos. ¿Cómo desde una definición que parte de que los recursos son escasos se llega a una situación en la que parece que los recursos son infinitos? Pues básicamente esta pequeña contradicción surge de lo que es el reparto de la propiedad, el reparto de los bienes del mundo. Básicamente, los bienes que existen en el mundo se pueden dividir en tres clases: los que están en manos privadas de particulares o instituciones como empresas, los que están en manos de algún colectivo, algún tipo de institución colectiva, y los que no están asignados. La atmósfera creo que es uno de los casos más claros de bien no asignado a ninguna institución en concreto. Como no hay ninguna institución en concreto que la esté defendiendo, pues obviamente se ha convertido en una especie de vertedero universal. Todo lo que genera la humanidad va a parar a los mares, va a parar a las aguas subterráneas, va a parar al aire. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de institución, ni pública ni privada, que la esté defendiendo. Obviamente, en esto de lo que es la propiedad hay muchísimo debate relacionado con posiciones ideológicas muy concretas. Hay todas las corrientes, llamémosle liberales, más bien neoliberales, porque los liberales clásicos eran bastante más racionales, que defiende que la mejor gestión se realiza cuando está en manos privadas, cuando los bienes están en manos privadas. Las corrientes más socialistas suelen decir, no, la mejor gestión se realiza en manos públicas. En realidad, ni una cosa ni la otra. Supongo que habrá opiniones para todos los gustos, pero en general hay una serie de bienes que funcionan mejor en manos públicas y luego hay una serie de bienes que en manos privadas se pueden gestionar mejor, básicamente porque los mercados, que son una institución más creada por el hombre y, en consecuencia, dirigible por el hombre, pues son una herramienta muy potente que pueden funcionar bien en determinadas circunstancias. ¿Qué sucede? Que obviamente por ciertos intereses se ha derivado hacia un interés por la propiedad privada, y no solo por la propiedad privada, sino ante todo por cómo se hizo la distribución de la propiedad privada en el siglo XVIII, en el siglo XIX. No sé si muchos recuerdan a lo mejor de la época de cuando estudiaban en el instituto o similares, las desamortizaciones. Durante la Edad Media, durante la época feudal, no estaba muy claro en manos de quién estaba la propiedad, sobre todo de la tierra, el principal medio de producción que había en esa época. Y al desamortizarse, pues bueno, hubo una serie de debates sobre quién debía quedarse con esa tierra, porque durante la desamortización lo que se buscaba era convertir la tierra en un bien privado que se pudiera comprar y vender. Al final, obviamente, los poderosos ganaron. Los poderosos eran los terratenientes, los señores feudales, y esos señores feudales les sobraba mucha mano de obra, la expulsaron del campo y quedó lo que Marx llamaba un ejército industrial de reserva, un montón de gente parada, sin ningún medio de producción y cuya única manera de sobrevivir era malvendiendo su fuerza de trabajo. Durante muchos años tuvimos crisis cíclicas de booms económicos en los que se podía emplear a prácticamente todo el mundo y a todo el mundo le parecía que el sistema funcionaba, y posteriormente caía en crisis y cuando caía en crisis pues todo el mundo otra vez iba a la calle, no había ningún tipo de protección social y esta gente pues, se convertía en revolucionarios, etc. Debido a estas crisis, a la lucha social, a la lucha de clases que se produjo en esa época, se llegó, a causa de la gran recesión, de la Gran Depresión, que bueno, fue muy severa y estuvo a punto de poner el mundo al borde de la quiebra. A raíz de la Gran Depresión se llegó, digamos, a un gran consenso, según el cual bueno, se observó que durante las épocas de crecimiento económico se podía emplear a toda la gente, entonces parecía que no había ningún problema.
si la economía crecía. Mientras la economía creciera, toda esa gente sin ningún tipo de medio de producción, sin ningún tipo de capacidad de producir bienes en solitario, por decirlo de alguna manera, no tendría ese problema de no tener empleo, no aparecían los problemas de miseria. Con lo cual, se potenció desde las instituciones más que nunca, con una fuerza brutal, la expansión económica y, bueno, se convirtió, digamos, la expansión económica en una especie de tótem, en una cosa que, más allá de lo que es la producción de bienes, que en su momento era importante, pero que llega un momento en el que ya cubiertas las necesidades básicas no se necesita mayor producción de bienes, pues se convirtió en un requisito simplemente para mantener empleada a la gente. Entonces, en esas estamos. En cuanto la economía deja de crecer un poco, aumenta el paro. En cuanto aumenta el paro, vuelven a sonar las trompetas de hay que crecer económicamente. Y como todos sabremos, si el mundo es finito, el crecimiento infinito es imposible. Por eso toca cambiar el sistema para poder decrecer, poder ajustarnos a los límites biofísicos de nuestro planeta y, en consecuencia, también tener un reparto social más justo. Bien, Stefan, en realidad lo que nos ha dicho es decir que pensar en un crecimiento continuo es propio de un loco o de un economista, como decía el escritor del decrecimiento francés, ¿no? Pero, de una manera u otra, el marco que ha planteado va a tener continuidad en la intervención por Félix García, al cual, como presidente de la asociación Unidos por el Agua, le pido que si puede intervenir. Gracias. Buenas tardes. Yo os quiero hablar de la Asociación Unidos por el Agua, cuál es el objetivo fundamental y cuáles son los proyectos que en este momento está desarrollando. La Asociación Unidos por el Agua está basada principalmente en la idea de que el principal problema del mundo es el hambre. Somos ya 6.500 millones de habitantes, de los cuales estamos hartos de oír que hay 1.500 millones que están pasando hambre y nosotros tenemos una solución muy clara, que está basada en la eficiencia hídrica. El agua es la fuente de la vida, es el recurso más importante del planeta y pensamos que teniendo una distribución eficiente del agua en el mundo se puede corregir el hambre, porque con el agua se puede conseguir el mandato de duplicar la producción agrícola, como dijo en una ocasión la FAO, de que podemos duplicar la producción agrícola y con eso se corta el hambre. Y la manera de hacerlo es con agua, evidentemente. Entonces es tan sencillo como pedir a los gobiernos que apuesten por la eficiencia hídrica. Si en España tenemos 10 cuencas hidrográficas y ya hemos iniciado la guerra del agua, pues es tan sencillo como emprender de una vez un plan hidrológico nacional que conecte las 10 cuencas hidrográficas y haga que las cabeceras del norte, que son excedentarias, cedan agua hacia las cabeceras del sur, perdón, hacia las cuencas del sur, que son deficitarias. Entonces, no es tan complicado el corregir el problema del agua. Bien, luego el otro proyecto que tenemos está basado en la línea de combatir un problema muy grande que tenemos, que es la contaminación de los acuíferos. Nosotros tenemos la idea en la asociación de que la principal fuente del problema del cáncer es la contaminación de los acuíferos. Tenemos un proyecto que se llama Entierros Ecológicos, que consiste en evitar, en la medida de lo posible, el sistema tradicional de enterramiento, que consiste, como ustedes saben, en un enterramiento con un ataúd que lleva lacas, que lleva pinturas. Todo eso produce emisiones contaminantes. En el caso de que el procedimiento de inhumación se haga por el sistema de incineración,
pues entonces las emisiones se están produciendo en forma de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, contaminando con mercurio. El 30% del mercurio que hay en la atmósfera se debe a la contaminación que producen el sistema de incineración. Las amalgamas, por ejemplo, de las dentaduras que llevan mercurio, todo eso se queda en la atmósfera y eso produce alergias, produce problemas en los pulmones y lógicamente está haciendo que la población pues, esté adquiriendo una serie de enfermedades de tipo alérgico que nosotros estamos en la idea de que hay que ir dejando de incinerar los cadáveres. Ese no es el procedimiento adecuado. Entendemos que la materia biodegradable debe volver a su origen, que es la naturaleza, y debe continuar el tracto natural, que es volver a la naturaleza, a través de la tierra. Entonces, el sistema que nosotros proponemos consiste en la fórmula de un árbol igual 0 emisiones. Queremos potenciar la creación de bosques a base de crear áreas en el extrarradio de las poblaciones a donde se realizan los enterramientos, como digo, por la fórmula de cada vez que se hace un enterramiento, plantar un árbol. Se hace, explicándolo un poco rápidamente, consiste en hacer un hoyo de 4 metros en vertical. Nosotros queremos que los enterramientos se hagan en vertical, o sea, de pie. El cadáver va de pie en una cápsula de madera reciclada. Previamente se le somete a un proceso de deshidratación, porque los fluidos de los cadáveres es lo que más está contaminando los acuíferos, porque en el proceso de descomposición la capa freática tiene una capacidad limitada de filtrado y al final esas sustancias que se producen durante el proceso de putrefacción de cadáveres que están contaminados, como es el caso de los que han tenido neumonía, han sido sometidos a un proceso químico durante su enfermedad, han tenido tratamiento a base de bomba de cobalto, al final esos fluidos pasan a través de la capa freática hacia los acuíferos, se incorporan al proceso biológico de la vida a través de los animales y de las plantas y ese agua, imagínense ustedes luego lo que produce. Entonces, queremos apostar por la pureza de los acuíferos. Entonces, en el proyecto nuestro estamos desarrollando el sistema de deshidratación previo a la incineración del cadáver. En el proyecto se contempla que en el extrarradio de la población se deben generar bosques que son los sumideros naturales de emisiones de CO2. Cuanto más árboles tengamos en el extrarradio de la población, mucho mejor para el medio ambiente. Entonces, es un sistema que reduce el coste del obituario porque se elimina lo que es la lápida de granito, que eso produce erosión del suelo, porque lógicamente el granito se extrae de las canteras y estamos erosionando el suelo. Los ataúdes que se están utilizando de maderas nobles, con lacas, pinturas y demás, igualmente al hacer un enterramiento tradicional contaminan los acuíferos, hay que evitarlo y por eso entendemos que este procedimiento iría en la línea de la pureza del agua y de la potenciación de las masas forestales en el extrarradio de las poblaciones. Gracias por la intervención. Buenas tardes. Espérese un momento. Me espero. Señor Valero. Es que no sé si puedo esperarme. Señor Valero, ya sabéis, Juan es el impulsor de Maderas Nobles de la Sierra de Segura, se ha unido a la mesa y ya tenía ímpetu para hablar y he tenido que pararle un momentito los pies para que los traductores puedan ejercer su trabajo con más tranquilidad. Puede hablar, señor Valero. Buenas tardes. Sí, primero pido disculpas porque vengo tarde por un retraso de un avión que no esperábamos. No es que venga yo en avión, sino que he tenido que recoger a alguien. Y después pido disculpas porque me tengo que ir he venido a saludarlos porque ya que estaba anunciado en la mesa no quería dejar la ocasión de saludar. Después mi intervención tiene que ser breve porque no puede ser de otra manera.
y decirle a Darren, que es un experto en permacultura, que la permacultura sabemos que es muy amplia, pero estamos llegando a los verdaderos límites esta tarde, porque lo que propone aquí Félix, la verdad es que no deja de ser sorprendente. No digo que no tenga su significación, pero en una mesa en permacultura como solución económica me parece que es por lo menos extraño. Y lo de cambiar los ríos de las cuencas, yo no se ha planteado nunca con rigor y con seriedad ningún movimiento ecologista que tenga más allá de 2 personas y que una de las 2 piense, en mi modesta opinión. Porque alterando una cuenca solamente conseguimos eso, estropear la que alteras y la que estaba alterada. La única posibilidad que hay es recuperar la cuenca que se alteró con métodos de permacultura que generen una economía sólida, apegada al suelo, a lo rural. Ese es el discurso nuestro, que es difícilmente rebatible con argumentos. Como ideas podemos pensar hacer una plaza de toros en la Luna una vez que se abuelan las corridas de toros aquí en la Tierra. Entonces, como idea puede servir, pero como realidad me parece que poco. Yo creo que la permacultura, dejando aparte este comentario, la permacultura es una de las pocas posibilidades sólidas que tiene la sociedad para recuperar el sentido común perdido. La permacultura es sentido común, sentido común, sentido común, y cuando acabas otra vez, sentido común. Es decir, pensar. Antes de meter la mano en algo tienes que pensar mucho. No puedes ir por la vida creyéndote el rey de la creación porque tienes un coche o porque tienes la capacidad de alterar el cauce de una fuente o secar o agotar un acuífero porque has comprado una motobomba que saca unos cuantos metros cúbicos por segundo. Estas barbaridades, como decía Estefan antes, han tenido sentido y posibilidad, entre comillas, en tanto y cuando no teníamos la información y el conocimiento que tenemos ahora. Y es que el mundo no es que es finito, es que lo hemos finiquitado prácticamente. Entonces, cualquier cosa que hagamos tiene que ser en recuperar, en reusar y en disminuir. Y crear una economía real, sólida, tangible y de inteligencia en favor de los recursos que tiene. Y la inteligencia no es ni más ni menos que prever lo que puede ocurrir, no lo que tú quisieras que ocurriera, porque eso ya es una entelequia y un deseo. La inteligencia es adelantarse a los acontecimientos. En este momento el planeta, tenemos problemas suficientemente graves y serios como para que nos tomemos profundamente una reflexión y actuemos en la dirección adecuada. La permacultura es uno de los pocos caminos que se conocen, porque además ya no es una idea de 4 iluminados que viven en una aldea con una gallina. Afortunadamente, se está demostrando que hay proyectos sólidos por el mundo que funcionan y cada vez más. Y la prueba de que pueda haber una mesa en este encuentro es eso, y que haya personas como Darren, que ha participado en más de 1.200 proyectos por todo el mundo, es otro. Y por mi parte, pues eso, pediros disculpas por mi intervención también, supongo que un poco estrambótica, pero nada, que creo que Darren es el que tiene que darnos su opinión, que conoce proyectos de forma más directa. Bien, a continuación, Darren, del Instituto Fénix de Permacultura, le pediremos que haga una intervención. Piense que dispone de 15-20 minutos para su intervención. Después podemos hablar ya directamente preguntas y debates sobre el papel que puede jugar la permacultura en una reorientación ecológica de la economía. Thank you for giving me the limit. Gracias por ponerme un límite. Few interesting comments there, and Unos cuantos comentarios interesantes ahí. Stockholm Institute just a few years ago came El out Instituto de Estocolmo and hace unos años the problem with dijo que the problem with food is el problema del alimento en este mundo no es por una falta de producción,
sino porque el 50% de la producción alimenticia del mundo se pierde en el proceso de distribución. El 50%. Así que, ¿por qué tenemos una situación en la cual hay un sistema de distribución tan deficiente del alimento? Pues porque lo distribuimos como lo hacemos. Así que no es una cuestión de producción, es una cuestión, el debate, el punto de debate es la distribución. Y cuando hablamos de distribución, entonces tenemos que hablar de la idiotez que es la agricultura en su formato globalizado. Es importante ese repaso que nos ha hecho Stefan sobre la historia económica de los últimos cientos de años, pero creo que tenemos que dejar de lado las últimas letras de economía y cambiarlas por ecología, porque se trata de una historia ecológica de la que tenemos que tener conciencia, porque eso nos da el contexto real de la situación que nos ha llevado a este punto. Y tenemos que analizar lo que básicamente ha sido una influencia humana. Si vamos atrás 150 o 200.000 años atrás, de 50 a 200.000 años atrás, cuando descubrimos el fuego, ese fue seguramente una de las cosas más profundas que pudieron hacer los humanos, porque nos ha permitido hacer tantas cosas que nos han llevado al punto ahora de que utilizamos el fuego en nuestros motores para hacer acero, para hacer tantísimas cosas, incluso para incinerar cuerpos o cadáveres. Lo usamos para muchísimas cosas, pero la más profunda influencia del fuego ha sido su influencia sobre nuestro paisaje y cómo los humanos hemos utilizado el fuego para gestionar el paisaje, el territorio, teniendo unos efectos grandes sobre los ciclos básicos que permiten que nuestro planeta funcione. Uno de ellos es el ciclo del agua y el otro es el ciclo de los minerales. Si vemos el cambio climático, que visto de manera simple es una ruptura del ciclo del carbono, y el carbono es solo uno de los ciclos de minerales que suceden. Así que fuimos del periodo del descubrimiento del fuego, en el que éramos nómadas, avanzábamos y íbamos quemando territorio para hacerlo disponible para nosotros, para también rejuvenecer los bosques, y entramos hace 10.000 años solamente en la época agrícola. Y al poco tiempo de ello, en esa banda, ese cinturón fértil donde empezó la agricultura, descubrimos también la irrigación, el riego, y cómo podíamos utilizar agua de un lugar y utilizarlo en otro. Y allá donde lo hemos hecho, en Irán, Irak, Arabia, norte de África, Medio Oriente, Palestina, Jordania, Petra, Estados Unidos, México, Sudamérica, allá donde los humanos hemos movido el agua de una cuenca a otra de tal manera, hemos acabado creando un desierto. No conozco ningún ejemplo donde no haya sucedido esto. Así que este fue un punto muy potente, una intervención muy poderosa de los humanos que ha causado también un patrón de distribución de la población que nos ha llevado al surgir de las ciudades, lo cual nos ha hecho utilizar de más todos los recursos y así descubrir que había unos límites a esos recursos, pequeña crisis y tuvimos que movernos a otro lado. Entonces España tuvo una crisis y se tuvo que ir a descubrir México. México ahora ha llegado a su límite también. Todas partes están llegando a sus límites. A principios del siglo XX, finales del XIX, empezamos a utilizar maquinaria sobre el paisaje. Fuimos de utilizar animales a utilizar máquinas y esto nos hizo realmente dar un gran giro. Fue un punto de inflexión enorme. Y cuando convertimos las fábricas que hacían bombas y armas biológicas para la guerra en fábricas para pesticidas y herbicidas después de la Segunda Guerra Mundial,
ese punto también de inflexión fue muy importante porque todos esos químicos de guerra los empezamos a aplicar en el suelo, en nuestra tierra. Me parece alucinante que en foros por todas partes, incluso en foros de permacultura, que nadie nunca señale con el dedo a las mayores industrias, a la mayor industria del mundo. ¿Cuál es la mayor industria del mundo? La agricultura. La agricultura es la industria más invasiva y más dañina que existe sobre este planeta. No hay ninguna que le lleve ventaja. Es la que utiliza más energía, es la que emite gran parte del carbono. Sus prácticas matan y liberan el carbono del suelo. ¿Y a dónde va? El 57% va a la atmósfera y el resto va a nuestros océanos como ácido carbónico que se disuelve en la lluvia, causando la acidificación de los océanos y dándonos en potencia un proceso de retroalimentación con calcio carbónico en el océano que se disolverá y la piedra caliza también se disolverá porque cuando el océano se acidifique, entonces ese carbonato cálcico también se disolverá y ese es el tipo de proceso de ciclo que no queremos que suceda. Así que tal como la agricultura es el problema principal, es también la solución. Por este hecho, que hay más o menos 5.000 millones de hectáreas de terreno agrícola sobre nuestro planeta. Y si incrementáramos el carbono orgánico del suelo de esas áreas solo en un 1,6%, si incrementáramos ese carbono en un 1,6% en todos los terrenos agrícolas del planeta, entonces se daría un descenso de 100 partes por millón del CO2 de la atmósfera. Si condensáramos la atmósfera, sería 11,9 metros de profundidad. Va de 50 kilómetros de gas, descendería a unos 12 metros. O sea, el aire sería más o menos tan alto como el techo de esta sala. El nivel de CO2 antes de la explosión industrial era tan gordo como mi uña, imaginaos. La capa que nos está causando problema ahora mismo es tan gorda como el pinta uñas sobre tu uña. O sea, es muy delgadito, es muy poquito lo que está causando ese problema, lo cual nos lo pone en contexto. Tenemos que sacar ese CO2 del aire y ponerlo otra vez en el suelo, introducirlo en el suelo, y así no tendríamos esos problemas. Nuestro amigo de aquí no tendría que cambiar las cuencas y los ríos de un sitio a otro, porque un incremento de 1,6% del carbono orgánico del suelo en la península ibérica significaría que cada hectárea estaría acumulando más o menos 250.000 litros de agua al año más de lo que hace, solo con la lluvia. El problema entonces no es una falta de lluvia o una falta de agua, es un ciclo de agua pobre, empobrecido. ¿Qué es lo que pasa con la mayor parte de la lluvia cuando cae al suelo? Pues que no se absorbe, corre en superficie, ahí es correntía. En nuestro país, el 95% del agua que cae sobre nuestro suelo se evapora o se va. Y este es el problema, es un problema que hemos causado por nuestras prácticas agrícolas en esos territorios. Así que la superficie del suelo, la superficie fértil del suelo, esa capa fértil, siempre será la solución. Ya conocemos por lo menos 40 maneras diferentes de regenerar esa capa fértil del suelo. Y sabemos que esa capa fértil cumple unas 20 servicios para el ecosistema, 20 servicios diferentes. ¿Os podéis imaginar si este país fuera de una media de contenido orgánico en los 30 centímetros superiores de la Tierra, de un 2 a 3% que es ahora, que subiera un 8 o un 10% de contenido orgánico? ¿Tendríais problema de humedad, de agua? ¿Tendríais un problema de recuperación de los acuíferos? ¿Cuánto agua de riego necesitaríais? ¿Cuánta densidad de nutrientes tendría vuestra alimentación? ¿Qué tipo de crisis económica tendríamos? No la tendríais.
Pero no podemos hacer eso a la vez que continuamos esta tontería de una agricultura química farmacéutica. Esto es lo que tenemos que parar, porque si no vamos a morir. Es así de sencillo y de simple. Así de simple. Porque la agricultura y el complejo industrial que apoya y que mantiene es un mundo, es un entorno que no conoce límites. Al igual que decía mi abuelo, los humanos son como la levadura. Nos comemos todo el azúcar y después moriremos en nuestra propia mierda. Así de simple. Y todos sabéis de lo que estoy hablando. Gracias. Bien, si os parece oportuno, podemos iniciar el debate con la participación del público. Quien levante la mano se le acercará una azafata compañera que es imprescindible para el buen funcionamiento de la sala. Gracias anticipadas a su trabajo, como también merecen las traductoras que nos han facilitado, y traductores que nos han facilitado el poder entender estas intervenciones. Si os identificáis, facilitará un poco la participación. Sí, soy José Larios, soy ecologista desde hace muchísimos años. José Larios, ¿eh? Larios, Pepe Larios. Pepe Larios. Bueno, y me parece que está